Contacto Informativo presenta La Entrevista. Tenemos una entrevista esta mañana y está con nosotros en el estudio la nueva delegada del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, María Isabel Merlo. ¿Cómo está? Bien, muy a gusto. Y bienvenida a San Luis. Ya ayer le dimos la bienvenida ahí en la rueda donde la presentaron. Gracias, realmente me siento muy contenta. Tengo las mejores referencias de la anfitrionía excelente de los sanluisenses, lo cual agradezco. Y por supuesto que agradezco al equipo de producción, a ustedes que amablemente me abran las puertas de sus radioescuchas, de su público en general, para poder dirigirme a ellos y que conozcan cuál es la nueva etapa del PRI en una intención de un reposicionamiento y sobre todo de que el compromiso que ha hecho Alito, Carolina, la dirigencia nacional, de mantenernos con plena cercanía a la militancia, a la sociedad en general, pero más específicamente a la militancia priista que existe y que existe en todo el territorio nacional. Y en San Luis Potosí, específicamente, ¿cuál será el proyecto que tiene la delegación del PRI para aquí, para la entidad? Bien, pues es un proyecto generalizado, pero usted que me habla de San Luis, que es a donde me han encomendado la noble tarea de ser delegada, quiero decirle que tenemos que hacer un diagnóstico, primero que nada. Una de las principales cuestiones que debemos revisar con el directivo estatal, y que aprovecho para también agradecer las muestras y las atenciones de todo el equipo del presidente y la secretaria general, porque en ese diagnóstico que hagamos tenemos que identificar la vigencia de nuestra estructura, por ejemplo, que es una cuestión muy importante, ver cómo están los seccionales, son la base principal de esa estructura, ver cómo están los comités municipales, en fin, revisar todo eso para que estemos en posibilidad de tener una estructura confiable, vigente, entre otras cosas. Otra cuestión me parece que importante es revisar los consejos políticos municipales, el propio consejo estatal de nuestro partido en San Luis Potosí, y al hacer esa revisión, pues vamos a identificar lo que cualquier partido está identificando hoy. La gente, con todo el derecho que tiene, pues se ha cambiado, ha decidido de manera libre mantenerse en otra fuerza política, y eso es lo que tenemos que hacer una revisión exhaustiva de entrada, ¿no? Sabemos que el PRI, y lo han señalado varios dirigentes, tanto nacionales como estatales, en todos los priistas, digamos que son de hueso colorado, han señalado que el PRI está ahorita en una etapa también de renovarse, después de estas elecciones que pasaron, está en una etapa de acercarse más a la ciudadanía, de, digamos, regresar a las bases del priismo. ¿Cómo hacer eso de cara a lo que se viene en 2021? Bien, qué bueno que lo toca. El posicionamiento que se logró, el reposicionamiento que logramos con un ejercicio, sin lugar a dudas, altamente democrático, que hoy en día es el partido que tiene mayor legitimidad en su Comité Ejecutivo Nacional, encabezado por Alito, por Carolina, pues fue positivo en todos los sentidos. Hubo una competencia interna real, con respeto al marco legal, y sin duda alguna, insisto, es la dirigencia que se puede decir mayormente legitimada con la votación en un ejercicio estatutario que es la consulta abierta a las bases, ¿no? Con este resultado, en el que ellos salen como dirigentes, efectivamente se abre una nueva etapa del PRI, en donde una de las principales tareas que tenemos que hacer es regresar a mantener esa cercanía, que fue la característica principal del PRI. Esa estructura que ha funcionado y sigue funcionando, y que existe en los núcleos agrarios, en las comunidades agrarias, en las poblaciones más alejadas, en la sierra, en las zonas urbanas. Bueno, esa estructura obviamente es la que requiere de que los dirigentes hoy dejemos la oficina, el confort de una oficina, y estemos en tierra. También es importante decir que el PRI tiene que hacer un desdoblamiento serio, responsable, para presumir los activos que tenemos. San Luis Potosí, sin duda, es un
una entidad gobernada por un priista, con un equipo que lo respalda en su actividad de gobierno, pero que afortunadamente tiene esa claridad de haber salido de un partido que es el Revolucionario Institucional, que fue el que le prestó una bandera para ganar una elección constitucional, que hoy lo hace, sin duda alguna, tener toda la fuerza moral, toda la autoridad moral, y de lo cual nosotros también tenemos que respaldar ese trabajo para que podamos, insisto, hablar de lo que se hace. Porque este partido, como lo ha dicho Alito, como lo ha dicho Carolina, debe de ser combativo, pero también tiene que reconocer cuáles son esas acciones de gobierno que hacen la gran diferencia. Hoy en el país, lamentablemente, y ojalá podamos hablar del PEF 2020, está demostrado que, si bien es cierto, como lo dicen, esperaron muchos años, varios años dijeron que les habían robado la presidencia, y que tristemente hoy, a 9 meses y algunos días, pues estamos viendo que todo ese tiempo lo desperdiciaron, porque a la hora de mostrar su capacidad para gobernar, pues no dan una, como dijo ayer nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Eso tristemente lo tenemos que señalar. No lo hubiéramos querido hacer, pero sin embargo tenemos que levantar la voz por aquellos campesinos que hoy en el PEF no se ven reflejados, por aquellas madres que son trabajadoras y que después de muchos años se creó una gran infraestructura nacional para que nuestros hijos pudieran estar ahí bien atendidos, bien alimentados, con seguridad, con doctores, ¿verdad? Y que hoy tenemos que estar con el Jesús en la boca porque no encontramos ni tenemos el dinero suficiente para encargar a nuestros hijos. La labor de nuestros padres, o sea, los abuelos de esos pequeños, ya no tienen ni la fuerza física y tampoco es una responsabilidad de ellos el atender a esas criaturas. Por empezar a hablar de los temas que hoy, insisto, vemos desatendidos en el PEF que ha enviado el Ejecutivo, y que definitivamente le faltó a una gran visión social para ayudar a la gente que menos tiene de este país, y que se supone que hacer un gobierno de izquierda debería ser su prioridad y no lo está mostrando. Delegada, ayer el dirigente estatal señalaba que hay una preocupación precisamente por este presupuesto, incluso señaló que se ha hecho un llamado a los diputados federales priistas, a los obviamente de aquí de San Luis Potosí, pues a que revisen bien este presupuesto, que se establezcan todas estas preocupaciones que tiene el partido, e incluso llamó también a los diputados de oposición a hacer realmente esa oposición que se necesita actualmente, ¿no? Claro, efectivamente, el licenciado Pesina, nuestro líder en el estado, ayer presentó números. Los números son fríos, a veces no les gustan, pero eso es la realidad. Y es un momento, me parece, de hacer un reconocimiento a los diputados federales que tiene esta entidad, para que en su conjunto con el resto de los diputados federales del país y de otras fuerzas políticas que seguramente vamos a encontrar eco para hacer un bloque y levantar la voz, insisto. Los diputados federales saben perfectamente que es la única instancia que revisa, que se mete a fondo al tema del PEF. No es ni siquiera el Honorable Congreso de la Unión, no, es la Cámara Baja la que es la única con facultades para la revisión del PEF. Entonces, en ese sentido, aprovecho para mandar un saludo a nuestros diputados federales. Los diputados locales también, aquí en San Luis, van a hacer un análisis profundo, unirán su voz para respaldar lo que están encabezando nuestros diputados federales, e insisto, hablar por esos grupos más vulnerables de este país, porque no es posible dejar pasar esto, que si ahorita nos permiten unos minutos lo revisamos, se desatiende a las clases, a los grupos vulnerables más necesitados, insisto, ¿no? Delegada, también preguntarle, bueno, pues ahorita mencionaba esto de que tienen que ser más combativos. Vimos al PRI durante este primer año de ejercicios en la Cámara de Diputados, también con los senadores, pues un poco más tímidos, por decirlo de alguna manera, en cuanto a hacer oposición. Veíamos más combativos el PAN. Ahora con esta nueva dirigencia bajo Alejandro Moreno, estaremos viendo otros diputados, estaremos viendo otros senadores que tomen más la tribuna, que estén hablando más. Sin duda alguna.
Sin duda alguna ha sido una instrucción, pero además hay el pleno convencimiento de quienes estamos en el PRI de que así debe de ser. De que así debe ser. Debemos de ser una oposición responsable, sí, combativa, sí, pero también debemos de ofrecer alternativas que le permitan al Ejecutivo, en este caso hablando del PEF, revisarlas y ojalá que haya, que se escuche, ojalá que se escuche, porque lo que queremos es que los mexicanos vivan mejor, ¿verdad? Que se le dé al PEF, y que es el primer ejercicio de este gobierno federal, el sentido social que se requiere. Entendiendo, por supuesto, que el presupuesto de egresos de la Federación es de suma cero. Usted le pone más a algún rubro y le deja de poner a otro. Bueno, precisamente ahí es donde se requiere de la experiencia, de la visión, ¿verdad? Y demostrar de qué estamos hechos. En este caso, insisto, yo veo esto que lo hicieron desde la frialdad de una oficina, en donde no se pusieron a pensar que qué va a pasar si no tenemos, por esa reducción enorme en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por ejemplo, los caminos saco cosechas. ¿A quiénes estamos afectando? Pues en la clase más necesitada, que son los campesinos. ¿Estarán ¿verdad? entonces haciendo las modificaciones ahí, bueno, solicitando? Eso es lo que vamos a generar, un gran bloque opositor, propositivo, combativo, en donde alcemos la voz, y aquí entra lo que usted decía, efectivamente, vemos en Alejandro Moreno el liderazgo que requeríamos, el liderazgo joven, que además trae una gran experiencia, es un hombre que se forjó en el PRI, él sabe lo que es ser un seccional, él participó en un comité municipal, y digamos que esa fue la base importante que le ha permitido, entre otras responsabilidades, ser gobernador de un estado. Pero que dijo, también necesito, el PRI me necesita, y vino a levantar la voz en todo el país por los priistas. Entonces su juventud, pero su experiencia nos hace entrar en una nueva etapa, insisto, en donde sí necesitamos ser una oposición real. Ser una oposición real no es obstaculizar, por el contrario, estamos ofreciendo herramientas basadas en la experiencia para que esto mejore. Para que esto mejore, no por el bien de alguien en lo particular, porque la ley no se hace a modo. Y por cierto, hablando de leyes a modo, hay un movimiento ahí que ya está empezando a proponer una reelección, y ahí también estará el PRI. No podemos permitir que las leyes se hagan o se modifiquen con un destinatario en particular. Las leyes deben de ser de beneficio social, con una amplia visión, ¿verdad? Y que no le dediquen a alguien en lo individual para beneficiarse. Las reglas del juego se establecen antes, no cuando ya estás en la cancha. Y eso, bueno, ustedes son testigos fieles. Lo que sucedió en Baja California es una aberración, es un acto de ilegalidad, y por supuesto que eso, los que respetamos el Estado de Derecho, no lo podemos permitir. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias, y bueno, pues estaremos muy al pendiente del trabajo que esté realizando dentro de la delegación del PRI, y por supuesto sale la invitación para que más adelante nos acompañe. Si me da un minuto, pudiera cerrar con lo que da mucha tristeza compartir con el público, pero el PEF que ha enviado el Ejecutivo del país, por ejemplo, presenta una reducción en la Secretaría de Turismo de 42.70%. Muchísimos estados del país. Ya no es como antes, que Guerrero vendíamos Acapulco, que en Quintana Roo vendíamos Cancún. Hoy todos los estados han demostrado que tienen destinos turísticos, pero con este recorte, ¿qué va a pasar? Cito, por ejemplo, así como botón, los pueblos mágicos. ¿Cómo vamos a promover lo local? Y ustedes deberán coincidir conmigo en que el desarrollo económico, como todo en la vida, es de abajo para arriba. El desarrollo turístico se da precisamente desde lo local. ¿Cómo vamos a promover las bellezas naturales que, por ejemplo, tienen distintos municipios del estado de San Luis? ¿Cómo? Si hay una reducción de 42.70%, gravísimo. En la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
menos 41.67%. Y les digo con el corazón en la mano, ¿qué va a pasar con los sujetos de derecho agrario? ¿Qué va a pasar con los ejidatarios? ¿Qué va a pasar con los comuneros? El RAN, el Registro Agrario Nacional, junto con la Procuraduría Agraria, que han mantenido el orden, que han mantenido la tranquilidad en el campo, porque se les da atención, porque se les da certeza jurídica sobre su propiedad. ¿Qué va a pasar? Va a generarse un desorden social. Pero bueno, miren aquí el 41.67% menos. Otra cuestión, bueno, pues la Secretaría de Desarrollo Rural, la SADE, vean nada más el menos 29.31. Ahí estamos hablando de que ya se deja de dar el crédito a la palabra. El campesino cumple, el campesino paga. Hoy no tiene esa confianza del Ejecutivo del país para generar ese crédito que sabemos que sí se aplica, Entonces, creo que con esos tres ejemplos doy muestra, con los números en la mano, con los datos que sí sirven, no con los otros datos que a veces le dan al presidente, que esto es verdaderamente una falta de sensibilidad social. Y que luego ya vimos los resultados, por ejemplo, ya México cayó en los destinos turísticos para la llegada, se había ascendido, sin embargo, bueno, pues este año ya se tienen cifras negativas. El crecimiento en 0% da muestras de que las cosas no se están haciendo bien. Pero pues al gobierno federal pues no le preocupa, dice que pues bueno, no va a pasar nada, vamos a ver también con estos recortes y aparte con los que hablábamos de los gravámenes que están también pues proponiendo, ¿no? Para cobrar impuestos a diversas cosas, pues aquí vemos el resultado. Eso demuestra que el PRI sí sabe gobernar, que el PRI sí sabe generar políticas públicas que vayan de la mano con la gente que necesita el respaldo y la cobertura del gobierno, ¿verdad? Son ejemplos muy claros de los que ustedes traen y de verdad los felicito y agradezco la atención de su público en general, la disposición de ustedes al equipo de producción que nos abren las puertas para valorar con la gente. Y ayer nos comentaban, nos hacían una pregunta importante, nos decían, bueno, es que la calificación sigue siendo, el grado de aceptación sigue siendo alto. Sí, ser popular no significa ser eficiente a la hora de gobernar. Y un gobierno debe de ser eficiente y eficaz para resolver los problemas de la gente, no para que le aplaudan porque tiene ocurrencias todos los días. El gobierno tiene que ser responsable, tiene que ser autocrítico y sobre todo tiene la gran obligación constitucional de generar políticas públicas que atiendan, insisto, de manera integral a los que menos tienen en este país. Perfecto, pues ahí está la formación. Delegada, le agradecemos mucho la atención esta mañana. Pues la esperamos aquí, alguna otra ocasión que quiera. Estaré a sus órdenes, estoy dedicada de tiempo completo a esto y más me gustaría que nos encontremos al interior del estado, que nos encontremos en las colonias, que sepan que el PRI en esta nueva etapa va a estar, como lo decía Luis Donaldo Colosio, todo el tiempo en todas partes. Perfecto. Muchísimas gracias. Está la información, nosotros vamos a un corte, regresamos con más. Muchas gracias. La entrevista.